Cuando hablamos de potencial, ¿de qué estamos hablando realmente en 2026? Mira, el concepto de potencial siempre es delicado porque tiene que ver con una apuesta hacia el futuro. Después hay distintos factores y enfoques. Hay algunos factores generales que son rasgos de potencial comúnmente admitido en cualquier modelo y que son factores generales, como el tema de las habilidades cognitivas, el tema también de algunos rasgos de comportamiento que tienen que ver con adaptabilidad, curiosidad y también un factor como de proyección y de ambición, de intención personal, ¿ya? Esos son factores generales en cualquier entorno y hay otros que son factores mucho más específicos que tienen que ver con un modelo de negocio establecido, una proyección estratégica, una cultura, una manera de hacer de manera local en un contexto dado. Y eso nos va a llevar a diferenciar que una persona puede ser alto potencial en un contexto A y no necesariamente lo será en un contexto B, ¿ya? Son factores que tenemos que ver también cuando vemos temas de reclutamiento y selección. Una persona que es muy brillante en un contexto no necesariamente va a ser un alto potencial si me lo traigo en otro contexto. Entonces, siempre va a ser un equilibrio entre esos dos factores que hay que considerar, los más genéricos y los más específicos, de cara a anticipar, y siempre va a ser una apuesta de anticipar quiénes son las personas que más desempeño sobresaliente van a tener el día de mañana, que más valor añadido pueden crear a la organización de cara al futuro con esta lógica proyectiva. ¿Qué señales suelen confundirse con potencial real en las empresas? Primero, las personas que suelen identificar los potenciales, talentos, futuros sucesores, etcétera, dentro de la organización, generalmente son las capas ejecutivas. ¿Ya? Son justamente las jefaturas directas de los que están identificados como potencial. Y en esto es un camino lleno de trampa y que tiene también muchos sesgos, muchas distorsiones en las percepciones. El primero es que si yo tengo adentro de mi equipo 10 personas, voy a identificar como potencial las personas que hoy muestran mayor desempeño, mayor compromiso, mayor lealtad, etc. Y esos son factores que tienen que ver con el ahora del desempeño. El potencial es un factor que tiene que ver con el mañana. Entonces no significa que no son elementos que tenemos que tomar en consideración. El factor ambición, compromiso que muestra una persona hoy obviamente va a tener incidencia en el mañana, pero no tenemos que tomar el sesgo de pensar solamente que los buenos performers de hoy van a ser los mejores sucesores para otros cargos, incluso el día de mañana. El segundo factor es un factor comportamental. Tenemos sesgos siempre, somos llenos de sesgos, somos seres humanos subjetivos. ¿Qué pasa? Adentro de mis 10 mismas personas, voy a tomar las personas que más se posicionan, más se visibilizan, más hablan, más interactúan, más se posicionan en cosas más visibles de la organización, y esto de facto los voy a considerar como altos potenciales, como personas con mayor talento, porque se muestran más. En realidad las personas que se muestran más no siempre son los más altos potenciales. Hay personas que están mucho más cohibidas adentro de la organización, que pueden tener capacidades tremendas, tanto para el hoy como para el mañana, pero que en realidad se visibilizan menos. Por lo tanto, va a ser difícil de administrar esta subjetividad en los filtros, y por eso que tenemos que basarnos en factores externos que vienen a netear este aspecto muy relacional o menos relacional de los perfiles. El tercer factor tiene que ver realmente con esta temporalidad, ¿ya? La temporalidad del factor potencial tiene que ver con que yo tengo que partir de la estrategia del modelo de negocio de una apuesta hacia el futuro, de hacia dónde nos vamos a diferenciar como organización, para poder identificar quiénes son las personas en mi talent pool que más van a poder calzar con estas particularidades que yo necesitaré mañana. Y eso es una gran dificultad porque no necesariamente las personas hoy en su desempeño están usando las habilidades que voy a necesitar mañana. Por eso que hay que mantener neutralidad y objetividad dentro de los factores de evaluación y medición de las personas para poder hacerlo calzar con la estrategia que apunta al mañana de la organización.
¿Qué riesgos ves en etiquetar a las personas demasiado pronto como alto potencial o no alto potencial? Es lo que estábamos diciendo, siempre hay temporalidad en eso y es importante tener humildad y actualización de nuestras percepciones, porque tanto las personas están en movimiento como las organizaciones y lo que necesitan, las expectativas y lo que va a ser diferenciador va a estar en evolución. Miremos lo que está pasando con la aceleración de la transformación con inteligencia artificial. En el mundo de servicio y de prestaciones intelectuales, profesiones de ese tipo, estamos viendo que las particularidades técnicas que correspondían hace poco a factores de alto potencial, porque una persona tenía una expertise en particular en un dominio específico que lo llevaba a ser un alto potencial, hoy día ha perdido importancia, con la inteligencia artificial. Hoy día lo que va a contar va a ser más hacer la buena pregunta, tener criterio, tener curiosidad, etcétera, mucho más que un dominio de expertise específico. Por ende, la calificación de lo que llamamos el talent pool, que es la reserva de talento, tiene que ser algo dinámico y ágil que considera permanentemente, y es difícil, los nuevos factores y nuevas necesidades de la organización. Por eso tiene que estar los temas de talento humano muy vinculados permanentemente con la lógica de diseño estratégico y diseño organizacional. ¿Cómo debería diseñarse un semillero de talento? Cuando se trata de armar un semillero de talento, de abordar el tema de detección de potencial adentro de la organización, la primera pregunta es de establecer un enfoque claro entre dos tipos. Uno que va a ser más inclusivo, el otro que va a ser más exclusivo. Sin juicio en esto, cada enfoque tiene sus pros y sus cons. Entonces, si yo voy hacia un enfoque inclusivo, voy a considerar que mi universo es muy amplio. Todos los profesionales o todos los líderes de la organización, sin discriminar, entonces me da un enfoque mucho más noble, democrático, equitativo, donde todos tienen las oportunidades. Suena muy lindo, pero también es más difícil de administrar, de escalar y me permite poco recurso por cabeza, ¿ya? Porque si yo tengo 2.000 personas que yo tengo que considerar en mi universo de detección de potencial, voy a poder dedicar poco tiempo o poco dinero en la evaluación, en la administración, en la gestión, en el desarrollo de estas mismas personas. Entonces, suena bonito, permite abrir mucho el campo a todos, es muy equitativo, pero tiene también una dificultad en la escalabilidad y también en la constante actualización, porque más grande es el buque, más difícil va a ser de moverlo, de agilizarlo y de estar en ese dinamismo que necesitamos en la administración del talento. Por otro lado, si yo voy hacia un enfoque mucho más exclusivo, voy a establecer filtros. Muchos filtros que pueden ser oficiales, ¿ya? Criterios que tienen que ver con antigüedad dentro de la organización, alto desempeño, buenos resultados en clima, etc. Y me permite establecer filtros y reducir este universo. Y cuando tengo este universo más chico, yo le puedo dedicar más recurso a cada persona y ser mucho más acertado. Hoy día la inteligencia artificial, de hecho, nos ayuda mucho a poner en la juguera todos estos factores, todos estos filtros, todos estos criterios para poder predecir mejor el desempeño y filtrar quiénes son las personas que tienen que entrar. También hay factores que normalmente no se dicen porque no siempre son muy legales, pero en realidad muchas organizaciones ponen factores de género, factores etarios, factores de origen sociocultural. Por un lado, para hacer un poco de affirmative action, de generar mayor diversidad, de generar mayor mezcla adentro de los talent pool para poder justamente enriquecer la cultura desde esta heterogeneidad, esta diversidad, o también otros que están buscando mantener algunos esquemas adentro de la organización y reproducir esta cultura, ¿no? Y los pros y los cons de cada enfoque, siempre es bueno de poder hacer entrar en estas lógicas de talent pool nuevas ideas, nuevos perfiles, porque la diversidad va a enriquecer de todas maneras. Entonces, lo que va a ser clave en este semillero va a ser su administración, el governance del semillero, para que los filtros no se mantengan casillas rígidas, un marco rígido que no permite evolucionar. Entonces, tiene que conversar efectivamente con la estrategia y sobre todo
una vez que etiquetamos personas, no se trata de etiquetar a las personas, es el por qué, el para qué las estamos etiquetando, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de detectar el potencial, se trata de hacerlo florecer, desarrollarlo, trabajar, tener acciones, development center, acciones formativas, generarles más insight para que sigan creciendo, porque justamente son personas clave para la organización y no se trata solamente de detectarlas, pero también de promocionarlas y desarrollarlas adentro de la organización.